La clase que vamos a ver hoy ya está subida en el aula virtual. Ya la tienen allí. Es una clase, chicos, de 3 textos que son históricos. Por ende, vamos a ver fechas, vamos a ver acontecimientos, vamos a ver números de leyes y todos son importantes. ¿Está bien? Eso ya lo saben. Igualmente vamos a ir destacando algunos que son más importantes aún. A ver, chicos. Cuando uno habla de una historia, de una cosa tan sensible como es lo que vamos a hablar hoy, todo es importante, ¿se entiende? Si en todo caso yo destaco algo más es para que ustedes lo tengan en cuenta para el parcial. No estoy minimizando la importancia de un hecho histórico contra otro. Se entiende, ¿no? Es para que ustedes después no rompan los quinotos para el parcial. Bueno, tenemos guardián y todo en la puerta. Muy bien. Entonces, son hechos históricos, pero lo que les propongo es que hagamos una especie de ejercicio de ir relacionando no solo los 3 textos que vamos a ver, sino también lo que vimos en la clase pasada. Entonces, la clase pasada dijimos que hubo movimientos de diástole, de expansión y de sístole, de contracción. Y vamos a ver que en esos momentos de diástole se pudo avanzar en lo que fue la profesión, se pudo avanzar en lo que fue investigación o el ingreso al psicoanálisis. Por el contrario, cuando hubo contracción pasó algo contrario. Entonces, vamos a ir estableciendo paralelismos. ¿Está bien? Eso es lo que le propongo, esa es la idea. Y vamos a ir destacando los hechos principales. Empecemos con el texto de Giorgi. De Giorgi es docente de una materia de 5º año, o sea que falta para que la vean. Pero ella, en el texto, hace un recorrido histórico de la profesión. Después vamos a ver de investigación. Y por último veremos del psicoanálisis. ¿Por qué creen que se llama periodo preprofesional de la psicología lo que pasó a inicios del siglo XX? Porque es antes que la psicología sea tomada como una profesión. No me gusta. Porque no había psicólogo. Primera carrera más que escuela. ¿Sí? En realidad lo que usted dice es algo más, es un proceso que lleva mucho más tiempo. Lo vamos a discutir hoy. Efectivamente, uno podría decir preprofesional, porque de Giorgi dice que el periodo profesional cuando empieza, cuando surgen las primeras carreras. Por eso ella de hecho lo llama periodo de psicología sin psicólogos. Y sí, en nuestro país no había psicólogos. No había psicólogos porque no había instituciones formadoras de psicólogos. ¿Está bien? Entonces, no confundan. No es que no había psicología. La psicología como ciencia se estaba consolidando en el mundo. Entonces, imaginemos esta época, olas de inmigrantes están llegando a nuestro país, por ende, también están llegando ideas de afuera. Por lo tanto, la psicología también está llegando a nuestro país. Pero esa psicología, chicos, es ejercida no por psicólogos, porque no los había. Muy simple. No los había porque las carreras se crearon después. Entonces, esa primera psicología era ejercida primero más por filósofos, pero después más por médicos. ¿Por qué por médicos? Cuando veamos el texto de Sherman lo vamos a entender. Porque el psicoanálisis les ayudó a los médicos. Por eso después los médicos van a tener una fuerza mucho más grande en lo que tiene que ver con la psicología. Pero mientras tanto, no había psicólogos. Por ende, ella dice que es un periodo de psicología sin psicólogos. Ahora, la otra cosa histórica es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? ¿Alguien sabe? Una corriente filosófica de pensamiento, le sacaría el ideológica. Una corriente filosófica que sostiene muchas cosas, pero por ahora lo que nos interesa a nosotros, básicamente los positivistas ponían énfasis en demostrar todo lo que era científico a través de la experimentación.
Entonces venía un biólogo y le decían, biólogo, ¿usted cuál es su objeto de estudio? La célula, perfecto. A ver, muéstreme cómo es la célula. Le ponía la célula bajo el microscopio y todos felices. Psicólogo, ¿usted cuál es su objeto de estudio? El alma. Pues bien, demuéstreme cómo es el alma. Y entonces el psicólogo quedaba pagando. Imagínense poner el alma bajo el microscopio. No hay chance. Eso llevó, chicos, a que la psicología tuviera una vuelta de tuerca, por así decir. La psicología, si quería ser ciencia en esa época, tenía que adscribirse al positivismo, entonces tenía que ser científica, tenía que demostrar lo que quería estudiar. No es fácil. No es fácil porque estudiemos el alma, la conciencia, la conducta o lo que fuese y se hace difícil. Pero es en ese marco que surgen los primeros laboratorios de psicología experimental. ¿Se entiende por qué surgen esos primeros laboratorios? Lo vamos a ver después con investigación, obviamente, y también lo vamos a ver con el psicoanálisis. Bueno, en 1908 no es una fecha importante, vuelvo a decir para ustedes, chicos, pero se crea la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. Lo que pasa que ustedes ven a entender que no había psicólogos aún, pero quienes ejercían psicología ya reconocían la importancia de la misma. Por lo tanto, esa sociedad implicó que se empezara a reconocer la psicología en nuestro país. Y esa sociedad implicaba que se juntaban muchos psicólogos a discutir y tratar de difundir lo que estaban estudiando. Por lo tanto, es fundamental lo que pasó. Bueno, para el parcial, esperemos. En la década del 30, que la llamamos la clase pasada, ¿cómo se acuerdan? La década infame, porque implicó todo un retroceso en las políticas reformistas a nivel de la universidad, pero a nivel mundial también el positivismo, de que veníamos hablando, empezó a debilitarse. Ojo, a debilitarse implicó que empezaron a surgir las ciencias llamadas más blandas, en los cuales decían, bueno, mire, yo soy una ciencia más social y no me es tan fácil demostrar empíricamente que estudio X cosa. Bueno, la psicología obviamente era una de ellas. La cuestión que ese debilitamiento del positivismo permitió, por ejemplo, como vamos a ver a continuación, que el psicoanálisis en nuestro país se consolidara fuerte. En lo que hace referencia a la psicología, implicó que aquellos laboratorios de psicología experimental que se habían fundado, muchos de ellos fueran cerrados, ¿sí? Porque ahora la cosa había cambiado. Ahora hay un repliegue de la psicología a la filosofía, ¿sí? Las cuestiones del método científico se flexibilizan y por ende, justamente hay un auge de las ciencias sociales y en particular en nuestro país, como vamos a ver ahora, del psicoanálisis. Y en el 54 aparece o hay un acontecimiento que es muy importante, primer Congreso Argentino de Psicología en Tucumán. Pero además de la fecha, qué enchastre. Además de la fecha, lo que implicó, chicos, es que los psicólogos allí reunidos, psicólogos, profesionales que ejercían la psicología y que no eran psicólogos. Lo que esos primeros profesionales lucharon y establecieron que era necesario ya la formación académica de psicólogos. Está bien que la psicología existiera, pero tenían que haber psicólogos, ¿se entiende? Entonces, más allá de la fecha, vuelvo a decir la importancia de ese primer congreso en el sentido de luchar, pelear, porque la psicología ya no solamente fuera una ciencia ejercida por gente, sino que fuera ejercida por psicólogos. ¿Se entiende? Así entonces, de Giorgi dice, bueno, a partir de allí aparece el periodo profesional. Claro, se crean las carreras. La carrera de psicología, la primera se crea en el 55, hay un texto que dice en el 56, pero se crea en el 55 finalmente, en Rosario, ¿sí? Y a partir de allí es lo que de Giorgi dice el periodo profesional. Chicos, esto es algo dinámico, de Giorgi lo hace
dividido por cuestiones didácticas, pero se darán cuenta que esto es algo histórico dinámico. Bueno, primera carrera de psicología en Rosario, 55, en el 56 La Plata, en el 58 acá. Recuerden que en el marco de la Facultad de Filosofía, ¿no? Surge la carrera, el psicoanálisis ahí estaba muy fuerte, y vamos a entender, espérenme en un ratito, cuando veamos el texto de Sherman, por qué estaba muy fuerte. La cuestión que en esas primeras carreras el psicoanálisis se impone también en lo académico. Lo vamos a ver ahora en el texto de Sherman, esperen un ratito. La clínica es fuerte, sin embargo, como vamos a ver ahora, la clínica era ejercida por ¿quién? Por los médicos, ¿sí? Entonces ahora, a continuación, vamos a ver que al principio la cuestión profesional estuvo bastante restrictiva. Y vamos a entender también por qué pasó eso. Bueno, claramente al principio de los 60, que la llamábamos ¿cómo? Ajá. ¿La qué? La edad de oro, sí, la época de oro de las universidades, porque hubo no solamente todas las cuestiones reformistas, sino que hubo apoyo, bueno, etcétera, etcétera. Y obviamente empezaron a surgir los primeros profesionales, la macana que, ¿se acuerdan? La noche de los bastones largos, que implicó la vuelta de un gobierno cívico-militar. Eso implicó que no solamente hubiera un retroceso a nivel de las cuestiones reformistas, sino que implicó que aquellos primeros profesionales, muchos de ellos tuvieran que huir del país. ¿Se acuerdan esta cuestión de la fuga de cerebros? Sí, bueno, los pobres primeros profesionales, sobre que surgían en el medio de la nada, porque imagínense, no había leyes, no había una representación gremial institucional, los pobres encima, muchos de ellos tuvieron que migrar. ¿Se acuerdan que a partir de allí la cosa tuvo media turbia? Porque a nivel de universidad, siempre hablando, hasta el gobierno de Perón, que retorna a Perón, se intentó, pero finalmente en la práctica, bueno, nunca se llevaron a cabo muchas reformas, hasta el año 76, con el otro golpe militar, que allí la cosa se complicó aún más, hubo persecución de muchos profesionales, incluso habíamos dicho, ¿se acuerdan? Hasta el cierre de muchos ingresos. Pero en todo este tiempo, esos primeros profesionales tuvieron una tarea fundamental, chicos, que fue la construcción de la identidad profesional. Identidad profesional que obviamente no existía, porque los psicólogos no existían. Imagínense, chicos, si a nosotros por allí nos cuesta aún construir la identidad del psicólogo, porque bueno, muchas veces uno pregunta a la gente que no está en nuestro ámbito y te dicen que estás loco, que estás esto, que estás el otro. Es lo que decíamos en la clase pasada. Si todavía ahora en el 2017 cuesta, imagínense en esa época, la primera tarea que ellos tuvieron fue construir su identidad. En relación a lo profesional, el retorno de la democracia implicó no solamente la vuelta de los principios reformistas de a poco en las universidades, sino fundamentalmente el reconocimiento, como vamos a ver ahora, legal y gremial por parte de los psicólogos. O sea que fíjense en que desde el año 55 que se creó la primera carrera hasta recién entrada bien la década del 80, recién ahí empezaron a reconocerse las cuestiones legales, gremiales y lo que tiene que ver con la identidad del psicólogo. Por ende, ahora vamos a ver justamente cómo en periodos de sístole la cosa estuvo compleja, estuvo complicada, ya sea en lo gremial como en lo legal. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Después el texto de Giorgi cuenta un poco cómo fue lo que fue la acreditación de la carrera. Menciona que la carrera pertenece al artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Eso implica que somos una carrera de interés público. Claro, imagínense si no vamos a ser de interés público cuando trabajamos con el otro, con el ser humano. Bueno, toda esa parte, chicos, es muy importante, la sepan, pero
No les vamos a evaluar que vino la CONEAO, que no, que sí, que no. Por lo tanto, la leen, la saben, sepan que somos carrera de interés público, como son los médicos, como son los abogados y los contadores y qué sé yo, y ya está. Después se van a ir enterando más con el tiempo. Bien. Bueno, en el 86 el plan de estudio, en realidad es el plan de estudio que están haciendo ustedes. Recuerden que en realidad el plan de estudio de ustedes 2013 no se cambió por una cuestión técnica, es el cuarto plan de estudio y qué sé yo. Pero todo eso no importa mucho. Y ahí abajo dice lo que se ha borrado, que en el año 98, saben ustedes, se crea nuestra facultad. ¿Sí? Bien, en el desarrollo legal, ¿qué pasó? Y cosa tuvo compleja. Y esto tiene una razón. Obviamente, chicos, no había leyes que regularan el ejercicio profesional de los psicólogos porque no había psicólogos. Tan simple como eso. Nosotros, en esta universidad, le vamos a dar el reconocimiento académico. Le vamos a decir, usted es psicóloga. Este que está por recibir ya, le vamos a decir, usted es psicólogo. Pero ese, después va a tener que ir al colegio de psicólogos o se vuelve a su provincia. ¿De dónde sos vos? De Santiago. Se nota la tonadita. ¿Te vuelves a Santiago? Disyuntiva. Bueno, no sabe si se vuelve, no sabe qué va a ser la vida. Bueno, la cuestión es que si él se queda acá en Córdoba, o si se va a Santiago, va a tener que ir al colegio de psicólogos, porque nosotros le damos la habilitación académica. El colegio le da la habilitación profesional. ¿Sí? Eso implica, chicos, que si ustedes ejercen la psicología en cualquiera de las áreas o en sus actividades, con solamente el título que le damos nosotros van a infringir la ley. Y hagan lo que quieran, pero si los descubren, los denuncian haciendo eso, hasta le pueden sacar el título. Yo digo, tengan cuidado. Bueno, vamos a hablar más de eso más adelante. Pero estos primeros psicólogos que empezaban a obtener su título académico, claramente, chicos, no tenían una regulación de su actividad profesional porque no estaban las leyes, porque no había psicólogos. Y las leyes vieron que siempre van un poquito más tarde. Está bien, responden a las necesidades de la sociedad, pero obviamente van un poco más lento. Entonces las leyes, la idea es que se iban a empezar a formular una vez que empezaran las primeras carreras. Pero volvamos al contexto histórico del país, con diversas dictaduras, lo cual lo que menos le interesaba era regular el ejercicio del psicólogo, la cosa se fue postergando en lo legal. Sumado a eso, chicos, los que dictan las leyes, los que hacen las leyes, ¿quiénes son? Nuestros representantes. Y esos representantes tienen representados. Y ustedes saben que siempre hay intereses. Y en esa época, ¿quiénes más tenían intereses? Bueno, los que ya estaban ejerciendo la psicología. Entonces, no vamos a regular el ejercicio de la profesión de los psicólogos que están saliendo. Esperemos, ya veo que me quitan mi lugarcito. Me van siguiendo, ¿no? Son cosas de la vida, chicos, es así. De tal manera que las primeras leyes, si nos ubicamos en el contexto político y social de nuestro país, y si sumamos los intereses particulares que había para hacer esas leyes, claramente las primeras leyes que fueron regulando el ejercicio de la psicología fueron bastante restrictivas. Las veamos. Esperemos, esto les quería decir antes. ¿Qué les quedaba a estos pobres psicólogos allí? Con la práctica. Con la práctica, con las intervenciones, fueron diciendo, che, miren, lo que yo hago sirve. Lo que yo hago es útil para la persona que sufre y para vos, profesional, que te va a ayudar a hacer mejor las cosas. Entonces, fue esa la manera que ellos encontraron para ir demostrando que lo que hacían era importante y había que regularlo. Y esto lo vamos a entender ahora cuando veamos el texto de Godoy, cuando digamos que nuestro país tiene una fuerte tendencia a lo profesional, más que a la investigación. Bueno, ahora empezamos a entender. ¿Qué se iban a hacer esos pobres psicólogos si no los reconocía nadie ni nadie les daba apoyo? ¿Se iban a poner a investigar qué? Si no tenían con qué.
Lo hicieron a través de la práctica, demostrando que lo que hacían servía. Entonces ahí vamos viendo cómo lo profesional fue adquiriendo importancia. Se entiende que las cosas tienen un porqué. Cuando apelamos a la historia, encontramos la respuesta. La cuestión entonces es que esas resistencias con lo que tiene que ver con el momento sociopolítico, las primeras leyes fueron bastante restrictivas. Veamos algunas. Ahora sí. 1732, fíjense, en el 67, tengan en cuenta que los primeros psicólogos acababan de recibirse. Se prohibía psicoterapia, psicoanálisis, prescripción de drogas. Hay una que aún sigue vigente. ¿Cuál es? Prescripción de drogas. Los psicólogos, chicos, por más que reconozcamos, creamos conveniente o lo que fuese, no le podemos dar a un paciente nuestro recetar un ansiolítico, ¿sí? Hoy a la tarde me preguntaba un alumno si yo consideraba que con la formación que recibimos podemos dar la medicación. No, definitivamente no. Ojo, yo no estoy diciendo que es deficitario, no. ¿Qué vamos a enseñar cómo prescribir drogas si después finalmente no se puede? Igualmente, eso no implica que ustedes como futuros profesionales conozcan, aunque sea los efectos de las principales drogas. Digo, chicos, ¿quién les dice que el día de mañana ustedes están en un consultorio y viene un paciente que casi no puede hablar? Y ustedes dicen, este paciente está enajenado de la realidad porque su no sé qué y no sé cuánto. Y el pobre tipo antes de salir de su casa toma un Rivotril y está redopado. ¿Se entiende? Ojo, chicos, cuidado. No etiqueten ahí nomás. Y a lo mejor el paciente no se puede arrastrar porque tiene unos síntomas que una depresión que lo lleva vivo. Y sus hormonas de la tiroides capaz que están por el piso. Guarda. No le estoy diciendo que la medicina... No, le estoy diciendo que abran la cabecita, nada más. Cuidado, porque van a trabajar con seres humanos o con algo que implique un ser humano. No jodan la vida a nadie. Digo nomás, hagan lo que quieran. Bien. Volviendo a la cuestión esa, ustedes deben tener en cuenta, como vamos a ver ahora en el texto, chicos, que el psicoanálisis era sumamente fuerte en este momento. Y que a un psicólogo, esos primeros psicólogos, que los estaban formando con el psicoanálisis, les dijeran, no, vos no podés hacer psicoanálisis, era como casi para pegarte un tiro, pero bueno, era así. Claro, ibas a estudiar psicología, te enseñaban todo psicoanálisis, todos hacían psicoanálisis, resulta que vos no podías hacer psicoanálisis. Por eso hablamos de las resistencias que obtuvo. Bueno, acá en Córdoba, en el año 78, plena dictadura, la ley 6222, el ejercicio liberal de la psicología, directamente subordina la práctica al médico. Listo, se acabó. ¿Para qué vamos a dar tantas vueltas? Bueno, otra vez. Entre que el Estado no tenía el más mínimo interés de regular la profesión del psicólogo, más la resistencia de los médicos, qué sé cuánto. Por ende, las leyes fueron bastante restrictivas. Fíjense en una cosa, en el 80 se dicta esa resolución, pero no importa, sí, en diciembre del 80, la 2350, allí se reconoce que el psicólogo podía ejercer en 3 áreas, pero no la clínica no la tocaban porque la clínica era exclusiva de los psiquiatras, los médicos, qué sé cuál. Un paréntesis, yo hablo mucho de los médicos porque esto es lo que ocurrió en la historia. Parecería que yo odio a los médicos, al contrario, chicos, yo voy a decir, ojalá que podamos trabajar juntos médicos y psicólogos, porque esa es la idea. Eso pasa hoy, pero bueno, en ese momento se mataban, ¿qué va a hacer? Es así. Bien, ahora, la cosa entonces podemos resumir que desde la creación de las primeras carreras hasta el advenimiento de la democracia, no solamente que hubo un movimiento de sístole en el sentido de contracción a nivel de las universidades, sino también lo que tiene que ver con el desarrollo legal para atrás con las leyes. Se empezaron a sancionar leyes, pero claramente esas leyes no reconocían, o por lo menos no reconocían lo completo que puede ser la actividad del psicólogo, ¿sí? Fundamentalmente se trataba de resguardar todo lo que tenía que ver con la clínica. Y el psicoanálisis, que vuelvo a repetir, era muy fuerte en ese momento.
La democracia retorna, gobierno de Alfonsín, año 83, las universidades comienzan un periodo de diástole. Los principios reformistas poco a poco van instaurándose nuevamente y en lo que tiene que ver con lo legal, ya hablamos del desarrollo o un periodo de reconocimiento legal del ejercicio de la profesión. Aquí voy a hacer referencia a leyes de la provincia de Córdoba, porque es muy simple, estamos en Córdoba. Cada provincia tiene leyes particulares que reconocen el ejercicio profesional. Por eso que cada provincia tiene su colegio de psicólogos. Si vos te vas a Santiago, vas a tener que ir al colegio de Santiago y que tendrá su ley, que sé yo, que sé cuál. La cuestión es que acá hay una ley fundamental que es la 7106. La ley 7106 son las disposiciones para el ejercicio de la psicología. Ahí legalmente se nos reconoce en el ámbito de esta provincia como profesionales autónomos, independientes. Fundamentalmente, claro está, chicos, por la historia de sanción de leyes que hubo de los médicos, ¿sí? Pero se lo reconoce como un profesional independiente, incluso se reconocen 5 áreas de la psicología, excepto la sanitaria, que como ustedes ven allí, por allí la resolución 21, allí se establece la creación del área sanitaria. La sanitaria es la última área que se reconoce. Quizás vengamos el año que viene y finalmente sea reconocida, qué sé yo, la psicología de las catástrofes. Bueno, esto es algo dinámico que va cambiando. Hoy por hoy son 6 las áreas reconocidas por ley. Hay una resolución nacional que es la 2447, que son las incumbencias de los psicólogos. Las incumbencias es básicamente lo que podemos hacer, chicos, los psicólogos. Y allí también hay mucha guerra, hubo mucha guerra y supongo que la seguirá habiendo. Imagínense en cómo las incumbencias por ahí se superponen con otras áreas. En un inicio se superponían con los médicos y los psiquiatras, con los psicopedagogos. Hoy vieron que hay muchas carreras que tienen que ver con los recursos humanos. Entonces ahí muchas veces se arman peleas con los psicólogos laborales, por ejemplo. ¿Sí? Esto es algo en constante discusión. De hecho, las incumbencias de los psicólogos el año pasado, muchas de ellas fueron modificadas, pero es con esa resolución, la 2447, que se reconoce específicamente cuáles son las incumbencias, las cosas que puede hacer el psicólogo. Después se fue modificando, ¿sí? De hecho, vuelvo a decir, se modificó el año que viene. De todo ese chorro de cosas, la otra ley que es importante, chicos, es la 26657, la última, que es la llamada Ley de Salud Mental. Es una ley recientemente sancionada en Córdoba, 9848. Reconoce fundamentalmente a la persona que padece algún trastorno de salud mental, justamente los derechos que tiene. Es una ley que es bastante progresiva en el sentido de reconocer muchos derechos de las personas que tienen algún trastorno de salud mental, pero también es cierto que es bastante controvertida en el sentido de que se proponen muchas cuestiones que parecen ser simples de reconocer, pero llevadas a la práctica son bastante difíciles. En tercer año ustedes van a tener psicología sanitaria, lo van a ver con mayor detalle, pero por ejemplo, de acuerdo a la ley de salud mental, casi que no deberíamos tener los manicomios. Habría que cerrarlos y proporcionarle a las personas que allí están, bueno, todo un soporte. Vuelvo a decir, chicos, suena muy lindo en la teoría, pero a veces es difícil llevarlo a la práctica, más cuando no tenés los recursos suficientes. De tal manera que es una ley que es muy defendida por todos los actores de la salud mental, por eso yo la traigo aquí. Esperemos que en el transcurso de los años se vaya dotando de los recursos necesarios para poder implementar a full esa ley. La ley de acá de Córdoba, la 9848, es básicamente lo mismo. En lo que tiene que ver con lo gremial y lo institucional, ya saben que una institución fundamental son los colegios profesionales.
como lo tienen los abogados, los médicos, los contadores y toda profesión. Otra cuestión que es importante son las asociaciones gremiales a nivel nacional. A nivel nacional, la primera fue la COPRA. COPRA, que ya no existe más, para el parcial no es importante, sí la FEPRA, que es la que viene, es la Federación de Psicólogos Argentinos. La COPRA fue su antecesor. Y acá en Córdoba, hoy en día tenemos un colegio de psicólogos, pero, vuelvo a decir, otra vez para el parcial, sepan que hubo asociaciones, no es importante esto, hubo asociaciones, después hubo distintos colegios que finalmente se unieron en uno solo, que es el actual Colegio de Psicólogos. Sí, hay una fecha importante, que es el 13 de octubre, no porque se celebra el Día del Psicólogo, en realidad es el Día del Psicólogo, pero sino por lo que pasó en ese momento. Ese 13 de octubre del 74 fue el primer encuentro nacional de estudiantes y profesionales de psicología. Otra vez nos ubiquemos históricamente, estábamos en plena dictadura y el encuentro de esos profesionales, la idea fue reivindicar la profesión del psicólogo, luchando por el desarrollo o la sanción de leyes que reconocieran el ejercicio profesional. Más allá que a partir de allí es el Día del Psicólogo. Recuerden que en el 74, estamos hablando de la época del gobierno de Perón, pero después él fallece y bueno, ahí empiezan algunos problemas a nivel del régimen político. Lo que sí les decía entonces, que hoy la COPRA no existe más, hoy existe la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Allí están agrupados todos los psicólogos y carreras de psicología, ya sea las públicas y las privadas. Hay una asociación que allí no está, se llama AUAPSI, Asociación de Unidades Académicas de Psicología, agrupa a las públicas. Entonces allí está Córdoba, obviamente, está la UBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, San Luis, Comahue, en Neuquén, y Paraná. Allí en todos esos lugares se puede estudiar psicología en universidades públicas. En las reuniones que hay de estas cuestiones, van toda la gente de AUAPSI junto con los de FEPRA. Por lo general FEPRA están más las privadas, porque AUAPSI es específica de las públicas. ¿Están todos? ¿A alguien le falta entregar? No. Bueno. Bueno. Chao. Bien. Les decía entonces que había varios consejos de psicólogos en las principales ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, hasta que finalmente en el año 93 todas se unen y finalmente forman lo que hoy es el Colegio de Psicólogos de Córdoba. ¿Alguien sabe dónde está el Colegio de Psicólogos acá en Córdoba? ¿Nadie? En Barrio General Paz. La calle Ovidio Lago, sí. Sí. Bueno, Barrio General Paz, por ahí. Sí, ¿para qué me lo voy a poner a explicar? Ya van a tener que ir cuando se reciben. Bien, la cuestión, chicos, que en resumen, para ir cerrando el texto de Giorgi, ella dice que en la actualidad de cómo que estamos, si nos comparamos con años atrás, estamos mucho mejor. Es cierto, tenemos plena autonomía, ya no solo del médico, sino también originalmente de la filosofía, en lo que hace referencia al ejercicio profesional, estoy hablando, ¿no? Tenemos plena autonomía, esa autonomía está apoyada por distintas leyes, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. El título que nosotros le estamos otorgando tiene validez. Validez porque está reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación, pero también, ¿se acuerdan que en la clase pasada decíamos esta cuestión de la Ley de Educación Superior y las instancias de acreditación? Bueno, nuestro título está acreditado, es un hecho objetivo. Yo ya les dije que hay gente que no está a favor, hay otra que sí está a favor, es un hecho objetivo. Eso implica que
el título sea reconocido. Por ahí si se van fuera del país, eso les simplifica mucho. Tenemos ex alumnos que todo el tiempo están pidiendo las resoluciones de acreditación porque fuera del país la piden, la exigen, si no, no le revalidan el título. Hoy en día, por suerte, esa es mi opinión, nuestra facultad sí lo tiene. Hoy en día se reconocen las áreas de la psicología por ley, son 6. La función, la tarea que a ustedes les queda es seguir luchando, creo yo, por el reconocimiento de la identidad, fundamentalmente entre la gente, porque esto que decíamos, vas a estudiar psicología, estás loco, estás enfermo, estás esto, estás el otro. Todavía la gente cree que ser psicólogo es estar loco, tenés que ir al psicólogo, o ir al psicólogo es estar loco, y no, no es estar loco. Yo fui el psicólogo y creo no estar loco, al menos por ahora, ¿no? Tenemos que luchar por eso, tenemos que luchar por el reconocimiento de otras áreas. Hoy cada día más profesionales se abocan a otras áreas que no son las clásicas que tenemos en mente. Por lo tanto, hay que reconocer por ley la actividad de esas leyes. Y tenemos que seguir luchando también por lo gremial y por lo institucional. De tal manera que ese es el cierre que Gabriela le da a su texto. Hace el recorrido histórico, hoy estamos mejor, pero les deja la tarea a ustedes como futuros profesionales para seguir luchando a aquellos que a lo largo de la historia reivindicaron nuestra identidad profesional, gremial e institucional. Y fundamentalmente también lo que tiene que ver con lo legal. Texto de Godoy y Brusin. Es lo mismo que el texto de Giorgi, recorrido histórico, pero en lo que hace referencia a la investigación. De Giorgi, si bien emite una opinión al final, pero en lo que hace referencia al texto de Godoy y Brusino hay una opinión más marcada por parte de los autores. Es una opinión. Ustedes por ahí todavía no tienen herramientas. Recuerden que la idea es ir dándole herramientas para que el día de mañana puedan decir estoy o no de acuerdo por esto, por esto, por esto. Básicamente Godoy y Brusino, luego de hacer un recorrido histórico acerca de cómo se fue dando la investigación en nuestro país, ellos sostienen que se fue perdiendo la articulación que ellos consideran fundamental entre investigación y práctica. ¿Está bien? Y que eso ha derivado en un perfil profesionalista. ¿Quién decía? ¿Qué modelo decía eso? De universidad. El francés, el modelo napoleónico. Entonces, Godoy y Brusino primero parten de una concepción que es necesaria la articulación entre investigación y práctica. Es la opinión de ellos, vuelvo a decir. Y ellos entonces enumeran distintas razones, factores, de los cuales ellos dicen han impedido esa necesaria articulación. Ahora sí te hice el resumen del texto. Bueno, es lo que ellos opinan. Veamos, después ustedes opinarán lo mismo u otra cosa. Bien. Fecha que se la van a ver hasta en la sopa, 1879, y Gundy, ese hombre, funda el primer laboratorio de psicología experimental. Eso ya lo tienen que saber de memoria. Nos situemos en dos cosas. Contexto mundial, estamos hablando de Alemania. Auge del positivismo. Si yo quiero ser psicólogo y quiero hacer psicología, debo demostrar empíricamente lo que quiero hablar, lo que quiero hacer. Entonces, si yo quiero estar en la psicología, tengo que hacer psicología experimental. ¿Se entiende? Bueno, Wundt pensaba eso. A pesar que es el padre del estructuralismo, que sostenía que había que estudiar las estructuras mentales, entonces propuso toda una cosa rara, difícil, bueno. Pero bueno, finalmente era experimental. La otra cosa, chicos, ahora sí, el modelo alemán. ¿Estamos en Alemania? ¿Qué decía el modelo alemán? ¿Le demos bola a la investigación o no decía eso? Bueno, fíjense en cómo el tipín, Wundt, va de la mano de ese modelo alemán. Desarrollemos la investigación. Bueno,
Es cierto que vamos a ver después del primer parcial, cuando veamos senso-percepción, entonces vamos a ver a Fechner, vamos a ver a Weber, o como diablo se pronuncie, y el otro, qué sé yo, pero los tipos hacían investigación también. Ese hombrecito Weber incluso postuló, diseñó una escala matemática para medir lo mental. Pobre, no servía para nada. Pero bueno, el tipo estaba firmemente convencido que se podía medir lo mental. A ver, chicos, él estaba firmemente convencido que había que estudiar la mente y en el auge del positivismo no le quedaba otra que tenía que ser algo objetivo. Porque yo puedo decir, filosofar acerca de pero en ese momento había que demostrar empíricamente. Entonces él diseñó una escala para medirla. Pobre, vuelvo a decir. Pero bueno. Igualmente se considera Wundt el padre de la psicología científica porque tuvo la idea de decir, funda el primer laboratorio de psicología experimental ahí en Alemania. Pero hay que reconocer que hubo otros que hacían psicología científica antes de él. Eso debe quedar claro. En todo caso, lo que Godoy y Brussino dicen, la psicología es una ciencia autónoma desde fines del siglo XX. ¿Autónoma de quién? Sí, más de la filosofía. Recuerden que la filosofía es considerada la madre de las ciencias. Y en este contexto donde lo que era científico era lo que vos podías demostrar experimentalmente, había que de alguna manera diferenciarse la filosofía. Al contrario, vos sabés que de la medicina tomaron los métodos justamente para demostrar que podían hacer psicología científica. Quien más había que diferenciarse era de la filosofía, porque claramente la filosofía para los positivistas no era ciencia. ¿Está bien? Entonces, para Godoy y Brussino, la psicología era una ciencia autónoma, fundamentalmente de la medicina, ya a fines del siglo XX, fundado principalmente por Don Wundt. ¿Qué diablos pasó en nuestro país? Y bueno, en nuestro país no había psicólogos. Por ende, quienes hacían psicología, ya dijimos, eran otra gente. Bueno, filósofos, médicos, etcétera, etcétera. Y ahí sí aparecen nombres y fechas importantes, chicos. ¿Qué va a ser? Víctor Mercantes, 1891, Piñero, 1898. Fueron los primeros investigadores que crearon laboratorios de psicología. Todos ellos influidos por este auge del positivismo. Uno en San Juan, otro en Buenos Aires. Después este discípulo de Wundt, Krueger, o como se diga, que traía las ideas calentitas de Don Wundt, también él fundó distintos laboratorios, todos bajo la misma idea. Debemos desarrollar una psicología empírica, científica, que podamos demostrar. Pudieron lograr algunas cosas, otras no. Lo que sí es cierto que, ¿qué dijimos? Que a partir de los años 30 el positivismo, ¿qué pasa? Se empieza a debilitar, por diversas razones que las van a ver más adelante. Pero ese debilitamiento del positivismo fue uno de los factores que llevó a lo que dice abajo, el perfil profesionalista. La otra cosa fue la llegada de ese hombrecito, Alberini. Ese hombrecito, chicos, trajo lo que ellos, Godoy y Brussino, llaman la psicología del sillón. Es lo que el imaginario de la gente tiene. ¿Qué hace un psicólogo? Tiene el diván ahí, el paciente arriba y escucha y... Bueno, esa es la psicología del sillón. Pero más allá que atender pacientes, la psicología del sillón implicaba, chicos, un perfil profesional del psicólogo. El psicólogo estaba para ayudar, para escuchar, para ejercer la profesión, no para investigar. ¿Está bien? Y además ese perfil profesional iba de la mano del debilitamiento del positivismo, porque implicaba que la psicología, bueno, relajaba un poco su manera de ser ciencia. Entonces podíamos empezar a escuchar lo que decía el paciente, las cosas que tenía que decir, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo se fue consolidando la idea de algo más profesional para dejar de lado la investigación. Ahora, chicos, ¿por qué? Porque el contexto histórico así se fue dando. A eso ahora le vamos a sumar el psicoanálisis y vamos a terminar de entender por qué sos
primeros profesionales se fueron para un lado y no para el otro. Bueno, así se fue dando. Entonces, la corriente antipositivista implica que se cierran los laboratorios, sumado a la psicología del sillón y más el psicoanálisis que vamos a ver. Godoy y Brussino también suman otros factores. Primero, no había plata. Si vos querés investigar, tenés que tener recursos. Pero más que recursos, chicos, vos tenés que tener recursos humanos. ¿Y cómo vas a hacer psicología si no tenías psicólogos? Entonces, pocos que investigaban, ¿quiénes eran? Y eran médicos, filósofos, psicotécnicos, pero no eran psicólogos. Entonces, faltaban recursos. Ellos mencionan ese modelo, Boulder, o qué sé yo cómo se dice, pero en ese modelo que implica que hay una fuerte articulación entre investigación y profesión. Ojo, no es el modelo alemán, ¿eh? El modelo alemán te dice, tenés que darle mucha bola a la generación de conocimiento, investigación y después transmitir ese conocimiento. Lo que este modelo dice es que tenés que lograr una articulación, tenés que investigar, pero después llevarlo a la profesión. ¿Se entiende? Entonces, corriente antipositivista a nivel mundial. Obviamente en Argentina también. Este hombrecito de la psicología del sillón. El psicoanálisis que cada vez se hacía más fuerte, ahora vamos a entender las razones. La falta de recursos humanos, la falta de recursos materiales. El modelo que no se aplicaba, ¿para dónde se fue la cosa? Para lo profesional. Entonces, no solamente los que hacían psicólogos, los que hacían psicología, sino que los primeros psicólogos que fueron surgiendo después de las primeras carreras que ya sabemos y hablamos recién, claramente todos se iban hacia lo profesional. ¿Está bien? Porque además, chicos, si querían investigar no tenían recursos. Entonces no les quedaba otra que ir hacia lo profesional. Godoy y Brussino, está claro, chicos, que ellos pregonan por una articulación mucho más fuerte entre investigación y profesión. ¿Está bien? Esa es la opinión de ellos. Ahora, ellos terminan el texto diciendo, bueno, la cosa pasó así, sin embargo, hoy en día hay una tendencia a recuperar esta interacción. Ellos dicen que la investigación hoy es variada. Ahora les voy a mostrar las investigaciones que se hacen en nuestra facultad. Es básica y aplicada. ¿Saben la diferencia? La investigación básica, chicos, es una investigación más teórica. Yo puedo estudiar las causas de la depresión. Y entonces me meto con que el cerebro, con los factores psicosociales, con la adolescencia, qué sé yo. Pero es todo teoría. La aplicada es cuando vos generás un instrumento que lo podés aplicar. Qué sé yo puedo estar diseñando una nueva terapia para abordar los síntomas graves de la depresión o un psicofármaco. Créanme que las dos son sumamente difíciles. Pero bueno, esa es la idea. Correspondencia con la investigación en el resto del mundo. Sí, no vivimos aislados hoy en día. Bueno, no vivimos aislados. Demandas concretas de la sociedad, tenemos apoyo económico y la evaluación de la comunidad científica. No hace falta que se sepa lo de arriba, simplemente son ejemplos. Lo que sí es cierto, chicos, que yo les puedo decir que hoy nuestra facultad, acá ellos citan algunos laboratorios que tiene nuestra facultad, tampoco hace falta que se sepan eso, pero sí, fíjense, hoy nuestra facultad cuenta con más de 60 grupos de investigación. Es una barbaridad para nuestra facultad. Y fíjense en que se investigan de las cosas más variadas. La primera habla de ratas adolescentes. La segunda habla de lo que fue la historia en los años 70. Violencia de pareja en jóvenes. La tercera. Qué sé yo, cualquiera. Es sumamente variada, chicos. Cuando veamos emociones, yo les voy a contar, porque ahí el primero estoy yo, qué es lo que estoy investigando acerca de las emociones. Pero hoy en día tengo el orgullo de pertenecer a una facultad que tiene más
investigadores que muchas otras facultades que uno diría, tienen una larga tradición en investigación. Lo que les quiero decir, chicos, que hoy en día hay una fuerte apuesta hacia lo que es la investigación. Podemos o no acordar que es necesaria la articulación con la profesión, que es lo que pregona Godoy y Brusino. Podemos acordar o no con que es necesaria la investigación y llevar a nuestros alumnos. Mi opinión claramente es a favor que haya una mayor investigación y hoy en día por lo menos tenemos esta suerte que en nuestra facultad hay una fuerte apuesta hacia esta investigación. Eso lo pueden ver en las distintas investigaciones que hay en la misma. Patricia Sherman es docente de tercer año, es excelente y investiga justamente la historia del psicoanálisis. Por eso escribió este texto. Ustedes deben saber, chicos, que el psicoanálisis es una corriente, es una teoría, es una escuela de la psicología desarrollada por Sigmund Freud. No vamos a hablar de psicoanálisis porque ustedes tienen una materia anual en segundo año que le van a decir mucho mejor las cosas que yo. La cuestión, chicos, que el psicoanálisis tiene una fuerte presencia en nuestro país, ya sea en lo profesional como en lo académico. Eso se refleja en que muchos psicólogos son psicoanalistas, muchos psiquiatras son psicoanalistas y los planes de estudios de las carreras de psicología tienen una fuerte presencia psicoanalítica. Eso no sucede en todos los países porque cada país tiene una historia particular. De hecho, si uno va a Brasil, a Chile, el psicoanálisis no tiene la presencia que tiene aquí. Sí en Uruguay, sí en Francia, pero después en otros países el psicoanálisis, no tiene la presencia que aquí tiene. En España, qué sé yo, la cognitiva está en casi todos los programas, qué sé yo, en Estados Unidos el conductismo, pero en nuestro país el psicoanálisis. Pero eso tiene una razón histórica, ¿está bien? No es que se nos canta, tiene una razón histórica. La idea entonces del texto de Sherman es contarnos por qué el psicoanálisis es tan fuerte en nuestro país. A lo largo de la carrera ustedes van a tener muchas asignaturas que tienen o se ven las cuestiones desde una perspectiva psicoanalítica. Bueno, ¿les va a gustar o no les va a gustar? Es una corriente más. A mí particularmente no lo critico porque no tengo las herramientas teóricas, pero en particular no me gustó mucho, pero sí deben saber que lo van a tener mucho en la carrera. Entonces Sherman hace este recorrido histórico, obviamente, chicos, para cuestiones didácticas, para entender. Ella lo divide en períodos, pero como todo hecho histórico es algo dinámico, ¿sí? Pero lo vamos a dividir como ella en 4 períodos. Empiezan a aparecer algunos nombres que ustedes, chicos, van a ver muchas veces a lo largo de su carrera. Obviamente Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis. Melanie Klein. Melanie Klein aplicó los conceptos psicoanalíticos en los niños. Lacan fue un post-psicoanalítico que en cierta manera realizó varias críticas, ya lo vamos a ver ahora. Anna Freud fue la hija de Freud. Bion, acá no llegó mucho. Sí, Winnicott trató de llevar lo que tiene que ver el psicoanálisis a los adolescentes, por eso en adolescencia, en segundo año van a ver Winnicott. Y argentinos, se destacan 2, Pichon, Rivière y Blecher. Ya les voy a contar qué es lo que han hecho ellos en particular. Pero si tenemos que destacar nombres, esos son los principales. Veamos entonces.
Freud, chicos, en Europa, donde él estaba, empieza con los desarrollos del psicoanálisis ya en la última década del siglo XIX, allá por el 1890. Y muchos sostienen que el auge o uno de los principales textos de Freud fue la interpretación de los sueños, ya o recién iniciado el siglo XX. Ustedes deben considerar una cuestión, chicos. Lo que Freud planteaba fueron ideas bastante revolucionarias que provocaron reacciones bastante complejas. Estamos hablando en una Europa que se estaba preparando de alguna manera para la Primera Guerra Mundial, una Europa bastante conservadora, y decir que los niños tenían sexualidad y gozaban a través de sus genitales o la boca o el ano, más de uno le dio un infarto. Entonces, claramente, chicos, las ideas de Freud fueron resistidas por diversas razones. Si nosotros sumamos en nuestro país que no había psicólogos en esa época y quienes estaban haciendo psicología eran fundamentalmente los médicos, entonces tenemos que sumar otro factor de resistencia a esa cuestión. ¿Se entiende, verdad? El psicoanálisis allá por el 1900 empezaba a ser una teoría reconocida a nivel mundial y obviamente llegó de una u otra manera a nuestro país. Entonces, lo paradójico que sucedió aquí es que los primeros que hablaron del psicoanálisis en nuestro país no fueron psicólogos, incluso más. Los primeros que hablaron del psicoanálisis en nuestro país fueron personas que se adscribían o eran positivistas. El psicoanálisis, chicos, claramente no va de la mano con el positivismo. El conductismo puede ser, porque vos podés medir, si le das un estímulo a una rata, podés medir cómo reacciona y lo contás tantas veces y podés demostrar. Pero ¿cómo diablos demostrás el inconsciente y sus manifestaciones? No hay forma. ¿Está bien? No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que tenés que ser más laxo. De tal manera que fue una cuestión paradójica porque fueron esos positivistas que empezaron a hablar de psicoanálisis. Ya vamos a entender por qué. Bueno, el primer periodo, dice Sherman, va del 1900 hasta el 1940 y lo divide en tres. Del día al 20, el 20 al 30, el 30 al 40, tan simple como es. Lo que pasa es que pasaron cosas en el medio. Bueno, veamos qué diablos pasó en el medio. Epa. Al principio, les digo, quienes hablaron del psicoanálisis fueron los mismos señoritos que vimos recién. Víctor Mercante, Piñero, Ingenio, todos positivistas que la única ciencia era demostrar empíricamente. Sin embargo, los tipos empezaron a hablar de psicoanálisis. Es más, fíjense en Ingeniero, hablaba de la hipnosis. Bueno, el psicoanálisis se estaba imponiendo a nivel del mundo. Y en la Argentina también llegaba. Entonces, fíjense, el primer periodo algo recepción negativa. Y sí, vieron que ante los desconocidos, por las dudas, reaccionamos mal. Y acá pasó lo mismo. Imagínense, yo positivista hasta el rabo. Todo debo demostrar empíricamente. Y tengo ya mi nidito armado. ¿Cómo diablos creen que voy a reaccionar con un loco que me está diciendo que los niños tienen sexualidad y que capaz que me empiece a quitar un poquito mi lugarcito? Obviamente, chicos, la primera reacción fue negativa. Por la duda, ¿viste? Lo mantengamos ahí lejos. Pero paradójicamente, vuelvo a destacar, fueron aquellos positivistas que empezaron a hablar del psicoanálisis en nuestro país. Eso ocurrió en el primer subperíodo, por así decirlo, del 10 al 20. Del 20 al 30, chicos, se empezó a aceptar el psicoanálisis. Se rindieron frente a la evidencia en primer lugar.
Los pacientes podían y debían ser escuchados, claro, chicos. ¿Se acuerdan cómo los primeros psicólogos empezaron a construir su identidad profesional en base a las intervenciones, en base a demostrar que lo que hacían servía, era útil? Entonces, los que estaban o empezaban a hacer psicoanálisis empezaban a demostrar que los pacientes tenían muchas cosas para decir y que cuando las decían y vos los escuchabas, ofrecían soluciones, mejoraban. Entonces, muy simple, chicos, empezó a ser útil. A eso sumemos que, ¿se acuerdan lo que vimos recién? El positivismo empezaba a debilitarse. Entonces, en el ámbito científico, si yo decía que el psicoanálisis era bueno, ya no era tanto. Lo hubiera dicho en el 1910, me asesinaban. Pero ahora, ¿se entiende? Porque ya estábamos más relajados. Sí. Antes de que se empezara a dar al paciente la posibilidad de hablar, de decir lo que sentía, ¿de qué forma el psicólogo abordaba al paciente y le daba un tratamiento? Porque si no era escuchándolo, ¿cómo? De una manera experimental. Estímulo-respuesta, por ejemplo. Le provocaba un estímulo asumiendo que iba a haber una respuesta. Ya vamos a ver, por ejemplo, el conductismo. Fueron bastante bravos los conductistas, pero por ejemplo ellos decían, bueno, si vos tenés fobia, ¿saben lo que es? Yo puedo tenerle fobia, no sé, a los sillones, le tengo miedo, entonces no me acerco, los evito. Bueno, los conductistas te decían, provoca un estímulo, ponerle un sillón al frente a ver qué respuesta hay. ¿Y para qué quiere escuchar al paciente? Digo, esa era una psicología científica, experimental, porque vos podías incluso hasta, no sé, contar los gritos que pegaba porque cuando tenía el sillón al frente. Pavlov hizo eso. Pavlov fue el loquito de los perros, el que salivaba. ¿Lo saben? No, bueno, les digo. Para que les digo lo de Pavlov, después volvemos a verme a acordar porque si no me pierdo. Pavlov era un neurofisiólogo, ¿sí? Que en realidad saben que lo que le interesaba el sistema digestivo, le interesaba un pomo la psicología. Y la cuestión que el tipo descubrió por casualidad, él tenía perros. Entonces contaba las gotas de saliva que el perro largaba cada vez que le daba comida. A ver, esto lo hacemos todo, no se hagan los finos, porque cuando hay comida empezamos a babear tipo Homero, ¿viste? Nada más que no nos cae así, pero hacemos lo mismo. Tiene una cuestión, una explicación fisiológica. La saliva es el paso para la digestión. La cuestión que el tipo, Pavlov, se dio cuenta que los perros no solamente salivaban cuando vos le daba la comida, sino cuando veían al que le daba la comida, sin comida. Estaban condicionados, habían aprendido que el tipo que les traía la comida era siempre el mismo. Entonces aparecía un tipo vestido con el traje de investigador y el perro. Hace poco reví la película La Naranja Mecánica. Sí. Y habla mucho del autor de la psicología desde la parte de experimental con el experimento que le hacen a Alex, que es también un acondicionamiento con respecto a la música con la de Beethoven, una canción de Beethoven. Más por ahí más o menos, que ella dice cómo lo abordaban, o sea, como que a él en su violencia y en su locura no lo escuchaban, sino que decían, bueno, vamos a buscar un método de ir que le den arcadas a ciertas situaciones y lo condicionaron. Como no reforzaron esa condición se le va al final de la película y es como que sí, dice, ahora sí estoy curado y se enseñó otra opción de tal modo como lo que tenía. Exacto. Esa es una intervención científica positivista, por ejemplo. Muchas gracias por el aporte. En el marco del conductismo, chicos, conductismo que hoy en día hay cada vez más terapias conductistas. Lo que pasa es que las terapias conductistas de hoy sí se escucha al paciente.
porque hoy en día uno no puede no reconocer la importancia que tiene escuchar al paciente. Bueno, ya lo vamos a ver mejor eso. ¿Alguien levantaba la mano por acá? ¿Qué? Sí. Puede ser que el positivismo esté relacionado con todo esto que viene en el psicoanálisis, debido a que el positivismo nace de querer desafiar todo lo que viene en la sociedad, que era muy religioso y todo eso, entonces mediante la ciencia. Y todo lo que vendría a ser Freud también desafía a la sociedad que vendría a ser tan hipócrita, todo eso mediante sus métodos de psicoanálisis. Está bien la relación que usted establece, sin embargo, no podemos establecer una relación tan simple entre lo que es el psicoanálisis y el positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo justamente sí con el conductismo, una psicología experimental, bien empírica. El psicoanálisis escapa justamente eso por el propio objeto de estudio que tiene el psicoanálisis. Está bien la relación que vos estableces, pero no separa positivismo y psicoanálisis. De hecho, volviendo al texto, el debilitamiento del positivismo fue una de las razones que permitió que el psicoanálisis se fuera imponiendo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es mucho más laxo, no tenés que demostrar empíricamente, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, en la profesión, demostraba que era útil. ¿Está bien? Por esta cuestión. Hoy en día, vuelvo a repetir, aunque vos seas conductista perro, escuchás lo que te dice el paciente. Hoy en día las cosas ya son mucho más laxas, relajadas. Pero volviendo a esto, el psicoanálisis, chicos, se imponía por la práctica. Y eran los médicos los que reconocían la importancia del psicoanálisis. Porque los pacientes mejoraban, porque les permitía entender mejor a la persona que sufría. Y fíjense que acá en Córdoba fue Gregorio Berman. Para los que son un poco más grandes, y si no les cuento, acá en Córdoba hasta hace poco tiempo había una clínica Berman, fundada por este hombre. Esa clínica Berman era un hospital psiquiátrico, estaba allá, qué sé yo, cerca del Córdoba Shopping, por ahí. Y bueno, lamentablemente cerró sus puertas. No, porque yo hice una práctica. En psicología clínica, que es una materia de cuarto año, ustedes van a tener la posibilidad de hacer una práctica con seminarios. Y yo hice el seminario de acompañante terapéutico. Entonces yo funcionaba como acompañante terapéutico, por supuesto, bajo supervisión de los psicólogos que había allí, de un paciente con Korsakoff. ¿Saben lo que es Korsakoff? Bueno, quédense con la duda. Y ya les digo. Y me iba, sé que estaba al frente de la costanera, un lugar hermoso, un parque, una casona, no sé qué carajo allá. De fotografía. Va. El síndrome de Korsakoff es una lesión cerebral, chicos, donde hay una pérdida de la memoria. El paciente que yo estaba era muy grave, prácticamente total. Entonces los pacientes pierden la memoria para atrás, se olvidan de todo lo que han vivido, pero todo, y para adelante no pueden aprender nada nuevo. Entonces, ¿vieron esa película como si fuera la primera vez? Si no saben quién tiene eso, la pescada de Buscando a Nemo, la Doris, esa. ¿Vieron que no aprende nada nuevo eso? Bueno, entonces, pero la Doris, la pescada esa es para reírse, pero este paciente no, pobre, porque era todos los días, todo el momento era ¿quién sos vos? ¿Qué hacemos acá? ¿Quién sos vos? ¿Qué hacemos acá? Hasta que un momento, no sé, se habrá cansado, no pregunto más. Pobre. Y además de la pérdida de memoria, o como consecuencia de la pérdida de memoria, tiene una desorganización total. Entonces son personas que viven el momento. ¿Y saben por qué es producida? Por el alcohol. Así que, señoritos, dejen de chupar, vos, cara borracho que tenés. No, en realidad saben que el alcohol, en serio, fuera de joda, el alcohol, estamos hablando de alcohol crónico, de hecho una copita de vino todos los días se viene, y si es tinto mejor, pero alcohol crónico, alcoholismo crónico, el alcohol impide que una vitamina, y después volvamos a esto,
se reabsorba bien acá, que es la vitamina B1, además de los malos hábitos alimenticios del alcohólico, porque cuando realmente se es alcohólico, chicos, si ustedes lo saben, si no, créanme que la persona hasta deja de comer porque vive para tomar y falta esa vitamina y con los años se va lesionando el cerebro y pierden la memoria, es muy triste. La cuestión que iba a la clínica Berman, que estaba ahí al frente de la Costanera, que es un lugar hermoso y qué sé yo, qué sé cuál. Me pregunta si esa pérdida de memoria implica que se olviden de hablar. Lo que pasa es que espera que lleguemos a memoria. No, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que los pacientes con Alzheimer no tienen nada que ver con el alcohol, ¿no? Es otra cosa. Pero sí porque hay distintos tipos de memoria. Bueno, basta, después te cuento. Espera. Claro, porque si no nos vamos al carajo. Berman, entonces, fue este hombre que trajo el psicoanálisis a Córdoba. En la práctica, porque tenía esta clínica psiquiátrica donde había pacientes y otra vez el psicoanálisis fuerte en lo que es lo profesional. Bueno, sí, efectivamente se cerró. Tenía entendido que había un complejo de edificios, pero bueno, no importa. El psicoanálisis, chicos, se fue imponiendo tan fuertemente en la sociedad argentina. Sí, me olvidé de decir, ahí estaba Deodoro Roca, que fue quien redactó, de hecho, el Manifiesto Liminar y fue uno de los principales reformistas. Quien tuvo un rol más importante en traer el psicoanálisis a Córdoba fue Berman, por eso quizás no lo mencioné, pero es el mismo que usted dice. Fíjense en la importancia, cómo el psicoanálisis se estaba imponiendo en lo profesional entre aquellos que hacían psicología, porque en realidad, ya sabemos, hasta esa época no había psicólogos. Tal era la importancia del psicoanálisis que Sherman dice que el segundo periodo lo constituye, o es en el año 40, y coincide con la fundación de la APA. La APA es la Asociación de Psicoanalistas Argentinos. Ustedes van a ver otra APA cuando les den las consignas de los prácticos. Van a ver la APA, las normas APA para citar la bibliografía y ahí empieza la tortura que termina nunca. Es una manera de citar la bibliografía, chicos, que ya se las exigimos en el práctico porque todas las materias le van a exigir eso. Bueno, esa es otra APA. Esta APA viene a resumir justamente esa importancia del psicoanálisis en estos tiempos. Tan importante es el psicoanálisis que todos los que hacían psicoanálisis consideran de justamente formar esta asociación. Y para dar a conocer lo que estaban haciendo, crean esta revista de psicoanálisis, la cual ha publicado muchísima información a lo largo de los años. Entonces, el segundo momento está caracterizado por la fundación de la APA. La IPA, que dice ahí, es la Asociación de Psicoanalistas a nivel internacional. Ahora, el tercer momento coincide ahora sí con la formación de carreras. Esas primeras carreras de psicología, chicos, no la dictaban los psicólogos, porque no había psicólogos, sino que la dictaban los médicos, psiquiatras, filósofos que hacían esa psicología. Y esos psiquiatras, filósofos y profesionales estaban haciendo una psicología fuertemente pregnada por el psicoanálisis, lo que acabamos de decir. ¿Se entiende? Entonces el psicoanálisis era muy fuerte en lo profesional, pero ahora comenzó a ser fuerte en lo académico. Porque esos profesionales que empezaban a dar las carreras de psicología, empezaban a dar psicoanálisis. Entonces, chicos, los primeros programas, los primeros planes de estudio de las primeras carreras, el psicoanálisis fue muy fuerte. Pero eso se entiende que tiene una explicación, no es que se les ocurrió a ellos. Esta fuerte pregnancia del psicoanálisis, ya lo dijimos, hoy en día en nuestro plan de estudios y el de la mayoría de las públicas y también muchas privadas, el psicoanálisis fuerte. Fíjense que tiene el origen acá en la historia. Claro, tenemos que sumar muchas cosas. En el mundo, en esta época, en el 50, el conductismo estaba en pleno auge. Empezaba a surgir la cognitiva, todas teorías que después van a ver.
pero bueno, no ocuparon el lugar, por alguna razón no llegaron, después el conductismo empezó a debilitarse también, la cognitiva tardó en llegar a nuestro país y el psicoanálisis se fue haciendo fuerte, ocupó el lugar que las otras no pudieron ocupar. La cuestión es que esto explica entonces por qué el psicoanálisis tiene también ya, o ahora es fuerte también en lo académico. Pero el cuarto momento Sherman lo identifica con una autocrítica del psicoanálisis. ¿Qué pasó? Muchos psicoanalistas empezaron a decir, che, ¿por qué básicamente no salimos del consultorio? El psicoanálisis es todo un desarrollo, un cuerpo de teorías y conocimientos teóricos y prácticos que no solamente nos permite entender lo que pasa en el cara a cara. ¿Por qué no utilizamos el psicoanálisis? ¿Por qué no nos planteamos el psicoanálisis como una herramienta para entender los procesos sociales, lo que pasa en la sociedad? Y ahí surge un nombre importante en nuestro país que es Enrique Pichon Rivière. Lo van a ver en psicología social en tercer año, pero este psicólogo social básicamente pretendió entender los procesos sociales justamente tomando como base el psicoanálisis, con una actitud crítica, y si hablamos de crítica ahí tenemos que nombrar a Lacan. Lacan, muchos consideran allí, bueno, esto es una discusión, yo se las digo, pero no vale la pena que nos pongamos en eso, pero muchos consideran que Lacan finalmente terminó como fundando una nueva escuela, entonces ustedes tienen los lacanianos. Bueno, otros dicen que no, que en realidad finalmente si bien Lacan criticó muchos postulados del psicoanálisis ortodoxo, freudiano, finalmente sigue dentro del psicoanálisis. Bueno, esto es una discusión, chicos, más bien teórica, pero sepan que existen los lacanianos, los freudianos, los klenianos, bueno. Sin embargo, Lacan, a ciencia cierta, sí criticó muchos postulados del psicoanálisis con esta idea. Él, digamos que le dio una vuelta de tuerca y llevó el psicoanálisis más a un plano más psicológico. Ustedes deben saber, chicos, que Freud, él, al menos durante el inicio, él creía o bregaba por una articulación entre lo que tenía que ver con el cerebro y la psiquis. De hecho, él tiene un texto que es Proyecto para Neurólogos, ¿sí? Bueno, él después se fue yendo más hacia una postura más psicológica, pero Freud tenía una concepción o bregaba por una articulación. Lacan, ya les vuelvo a decir, le dio una vuelta de tuerca y ya lo van a ver después en tercer año. Él ya va más hacia lo simbólico, la constitución, la construcción del aparato psíquico, que se escapa un poco más de esta concepción de Freud. Pero llevado a lo que nos interesa a nosotros, Lacan tuvo una posición crítica. Sumado a Lacan se sumaron muchos psicoanalistas como Pichon Rivière, ya les digo, en nuestro país. Es cierto lo que usted decía, hoy en día, Sherman, la opinión de Sherman, ella dice, sí, el psicoanálisis ha comenzado a tener una apertura mayor a otras teorías como la cognitiva, como la Gestalt, como las neurociencias. Hay incluso docentes en nuestra facultad que hacen neuropsicoanálisis. Bueno, es muy interesante porque intentan articular lo que hace el cerebro con lo que hace el psicoanálisis. Bueno, esto lo dice Sherman, ojo, hay psicoanalistas ortodoxos que te dicen, no, yo sigo las ideas originales de Freud, y está todo bien, por supuesto. Bueno, Sherman brega por una mayor apertura y articulación de lo que es la teoría psicoanalítica. En la práctica, chicos, para volver al inicio como empezamos, ustedes se van a encontrar que muchos psicólogos y psiquiatras son psicoanalistas. La cognitiva, la Gestalt, de a poco van apareciendo, pero el psicoanálisis sigue siendo muy importante en nuestro país. Este texto intenta proporcionarles herramientas acerca del por qué puede ser fuerte esta teoría en nuestro país. ¿Estamos? Bueno, pueden ir en paz.